Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Bueno, la verdad que hace bastante tiempo que no estaba subiendo videos, ¿sí? Así que hoy voy a, voy a subir un video, ¿sí? En el cual van a entender muchas cosas a la hora de analizar, ¿sí? Inclusive les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder desarrollar habilidades de anticipación en cuanto al análisis que ustedes estén haciendo. Ustedes recordarán, ¿sí?, que en el canal de YouTube yo subí un video explicando el concepto de eh, Power of Three, que sería prácticamente entender cómo se desarrolla una vela, ¿sí? Una vela alcista, por ejemplo, cómo se desarrolla. Sabemos que tiene su apertura, tiene su mínimo, su máximo y su cierre. Bien, ese video yo ya subí anteriormente a YouTube, pero a partir de ahora voy a subir, ¿sí?, una sucesión de videos con ejemplos claros para que estos les ayuden a ustedes a tomar decisiones claras al momento de analizar. Esta es una forma de análisis eh, que ustedes pueden complementar con lo que ustedes ya saben. Así que, bueno, vamos a pasar al ejemplo y vamos a arrancar desde una temporalidad muy alta, solamente entendiendo esto que yo les voy a explicar. Bien, y vamos a ir rápidamente justamente a la explicación para que lo tengan en cuenta. Les había dicho, ¿sí?, en este caso, que nosotros para entender una vela mensual, por ejemplo, una vela mensual alcista, tenemos que entender primeramente la formación de una vela, ¿sí? Y más adelante les voy a explicar qué es lo que hace que esa vela se forme de esa manera. Bien, entonces, primero que nada, nosotros vamos a tener, como ya les había explicado, una apertura, ¿sí?, o el open, que es prácticamente lo mismo, gente. Vamos a tener el mínimo, ¿sí?, el máximo y el cierre. Esto por una parte, pero ¿cómo se traduce una vela mensual? ¿Sí? ¿Cómo se traduce realmente eh, a la visual de nosotros en cuanto al gráfico? ¿Bien? Y esto se traduce de esta manera, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es una vela mensual ya con las velas semanales dentro, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, todo esto, ¿sí? Todo esto representa la vela mensual. Bien, y ustedes van a ver que esta vela obviamente está dividida en la cantidad de semanas que trae un mes, ¿sí? Y muchas veces van a ver dentro del mes 5 semanas, porque resulta que el inicio, ¿sí?, se da un día, supongamos un día miércoles o un día jueves de esta semana, de la primera semana, por lo cual me van a quedar 4 semanas restantes para que se complete esta vela mensual. Bien, entonces, en la primera semana, bien, en la primera semana, ustedes van a notar, ¿sí?, que el precio apertura, bien, en este punto, ¿sí? Y nos va a hacer el mínimo, en la primera semana nos va a formar lo que sería el mínimo de la semana,
el mínimo, ¿sí? Y muy posiblemente, ¿sí? A mitad de semana nos vaya también dando ese retroceso. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros también vamos a notar que en la semana 2 y en la semana 3, ¿sí? En este caso, simplemente este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo que les traigo a ustedes, consta de 4 semanas, ¿bien? De 4 semanas, solamente a modo de ejemplo. Entonces les estaba diciendo que la primera semana en una vela mensual alcista, ¿bien? Ustedes van a tener la apertura y van a tener el mínimo, ¿sí? El mínimo. Ya para mitad de semana van a tener ese posible retroceso, ¿sí? Ese posible retroceso en la semana 2. Ustedes van a tener a lo que yo denomino, ¿sí? Impulso 1, ¿sí? En la semana 2 y en la semana 3 van a tener el impulso 2, ¿sí? Esto simplemente se lo hago a modo de ejemplo, que es prácticamente para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿bien? Y para que ustedes sepan qué es lo que se puede esperar para ese mes. Obviamente que esto va a ir de la mano eh, cuando ustedes comprendan por qué se forma una vela semanal, una vela mensual alcista. Bien, entonces van a notar que en la semana 2 y la semana 3, ¿sí? Van a ser prácticamente de impulso. Bien, y ya para la última semana, ¿sí? Nosotros vamos a formar, o perdón, el precio, ¿sí? Va a formar lo que sería el máximo y el cierre. Bien, el máximo y el cierre de la vela. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Traducido en el gráfico real, ¿sí? En el tiempo real en el que ustedes estén analizando, les va a dar a ustedes una perspectiva de hacia dónde se va a dirigir el precio, ¿sí? Y por qué lo va a hacer. Entonces, para que pasemos todo en limpio de todas maneras, ¿sí? Yo a ustedes les hice justamente este PDF, ¿sí? Este PDF para que ustedes lo vean, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es que quedó, ¿sí? Para que vean qué es lo que se busca. ¿M? Justamente les voy a mostrar un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo claro de un análisis justamente que yo hice el fin de semana, porque todos los preanálisis, recuerden ustedes que yo lo hago los fines de semana, y ya se los dejo realizado, ¿sí? Los posibles movimientos que el precio vaya a dar para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, repasemos de nuevo. Decimos que en la semana 1, ¿sí? El precio nos va a dar la apertura. ¿Por qué? Porque es el comienzo de la vela mensual, ¿sí? La apertura está prácticamente acá porque acá es donde inicia el mes. Bien, es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando estamos viendo una formación de una vela alcista mensual, entonces en la semana 1 nos va a dar la apertura y posiblemente nos dé el mínimo que estamos esperando, porque ya sabemos, ¿sí? Que es un movimiento de engaño, ¿sí? Que el precio va a realizar en temporalidades menores para posteriormente la semana 2 y semana 3 haga estos impulsos, ¿sí? Y la última semana nos dé el máximo y la corrección. Bien, como ya les dije, esto solamente se los hice en 4 semanas, pero recuerden ustedes que
muy posiblemente exista, ¿sí?, la posibilidad de que la semana 1, ¿sí?, esté prácticamente, o el inicio de mes esté entre un jueves o un viernes, y eso hay que tener en cuenta, gente, ¿sí? Por eso acá puse hasta la semana 5, ¿bien? Ahora vamos a pasar a un ejemplo de justamente el análisis que yo les hice a ustedes, y van a ver ustedes que viendo objetivamente el precio de esta manera, ¿sí?, van a notar ustedes que cuando el precio cerró el mes pasado, en el mes de, obviamente el mes de julio, ¿sí?, el precio me hizo este tipo de formación, ¿bien? En el cual, ¿sí?, en el cual me deja una vela de este volumen, ¿sí? Vamos a verlo más de cerca. Me deja una vela de este volumen, ¿sí?, una vela mensual de este volumen, muy cerca del máximo que hizo el mes anterior. Bien, estaríamos hablando del mes de junio. Bien, y acá hay otro máximo muy cerca de este máximo, ¿sí?, que es de un mes anterior. Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar, ¿sí?, y saber dónde posiblemente el precio se vaya a dirigir, es que existía la posibilidad que el precio, ¿sí?, elimine este máximo y este máximo también. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos en cuenta el panorama, ¿sí?, el panorama claro, siempre ustedes tienen que saber que el precio, para poder impulsarse, el precio debe sostenerse de algo. Y ese algo es la vela contraria, ¿sí? La vela contraria es lo que nos va a dar a nosotros ese impulso para que tengamos una mayor probabilidad. Bien, entonces, entendiendo esto, ¿sí?, entendiendo lo que es el euro dólar en la actualidad, ¿sí?, en un gráfico mensual, yo quiero que ustedes vean esto. Bien, cómo se ve en un gráfico semanal. Y prácticamente, ¿sí?, teníamos estos niveles. Tenemos estos niveles que el precio podía venir prácticamente a apoyarse acá y tomar ese impulso que necesito para llegar a estos objetivos, ¿sí? Entonces, de esa manera es que uno puede proyectar o puede tratar de anticipar un movimiento en el precio, simplemente teniendo en cuenta estos conceptos que yo les acabo de explicar, que simplemente se basa, ¿sí?, en la apertura, el mínimo, el máximo y el cierre. Bien, es simplemente eso, gente. Esta es una de las formas de analizar que yo tengo en cuenta, complementando otras cuestiones muy, muy importantes, que eso se los voy a explicar más adelante, pero ustedes vean que existía la posibilidad de que el precio me haga ese movimiento. Ahora, si nosotros lo traducimos a esto, a este preanálisis que hice el fin de semana, lo traducimos al día de hoy, por ejemplo, que hoy es 6 de agosto, ¿sí? Noten ustedes que el precio hace lo que les dije justamente que iba a pasar, ¿bien? Que es llegar a impulsarse, ¿sí?, llegar a hacer un retroceso,
posteriormente va a ser el impulso, ¿bien? Y miren que llegó al order block semanal, ¿sí? De la temporalidad justamente semanal, ¿sí? A este order block que estaba solo, ¿bien? Y esto fue, gente, lo que uno tiene en cuenta, ¿sí? Lo que uno tiene en cuenta a la hora de analizar. Por eso es que el día de ayer, eh, en el grupo de Telegram, que ahora va a pasar, lo voy a dejar sin efecto a ese grupo, sino que voy a crear otro grupo, ¿sí? Justamente para subirle los PDF de estudio, cómo es que analizo, qué es lo que tengo en cuenta, simplemente para que ustedes lo consideren, si es que es de su agrado, y lo lleven a otro nivel en el caso de que les esté costando entender la dirección. Bien, entonces, esto es lo que pasó, ¿sí? En una temporalidad menor, ya el día de ayer. Vean cómo el precio realiza ese retroceso que habíamos visto, bien, una vez que realiza ese retroceso, hace una expansión, bien, hace una expansión buscando eliminar todos estos puntos, ¿sí? Que son los máximos de los meses pasados, ¿sí? En este caso del mes de junio y de un mes anterior, y cómo es que a través de ese análisis o esa forma de entender una habilidad de anticipación, ustedes podrían haber entrado a operar. Bien, entonces miren que acá prácticamente simplemente eh, mandé el análisis y el precio reaccionó en el breaker block de la temporalidad de M15, ¿sí? Retroceso máximo, ¿sí? Llega al breaker block. Posteriormente, en una temporalidad menor, me vuelve, ¿sí? En una temporalidad de M5 me vuelve a dar una entrada, ¿sí? Formando un nuevo order block de acá, de esta manera, ¿sí? Y acá está la segunda entrada que les mostré justamente ayer, que había alcanzado a tomar también. Así que, bueno, gente, espero que esto que les expliqué, ¿sí? Lo tengan en cuenta. Sepan ustedes que no es difícil, ¿sí? No es difícil hacer un análisis, pero hay que tener presente varias cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, saber cuándo una entrada o cuándo un bloque en el cual yo me estoy apoyando está por ser inválido y tomar una operación contraria, por ejemplo. Así que bueno, ya saben que el canal de Telegram en el cual yo suelo pasar, digamos, las entradas o los niveles en el cual algunas personas aprovechan, por ejemplo, el oro para operar, desde ahora va a pasar a otro grupo de Telegram, ¿sí? En la cual solamente van a estar las personas activas, aquellas que estén operando o estén tratando de eh, aquellas que estén tratando de alcanzar, ¿sí? O pasar la cuenta o lo que sea, simplemente con el ánimo de ayudarlos. Así que bueno, espero que esta explicación les haya, eh, les haya resultado útil, ¿sí? Y sepan que esto, ¿sí? En estas semanas, ¿sí? Es como ustedes tienen que entender el precio. Siempre se practica. Antes de tomar una decisión, se practica. Bien, se practica en la vela mensual. Una vez que entiendo la vela mensual o una vez que yo ya explique lo que sería, por ejemplo, explique todas las velas, ¿sí? De las temporalidades mensuales, también hay que explicar por qué. ¿Por qué se forma determinada vela? ¿Qué es lo que hace
que se forme este tipo de velas, ¿sí? Este tipo de velas. Así que bueno, en el video que sigue voy a hablar sobre la vela de reversión alcista de temporalidad mensual para que ustedes lo tengan en cuenta y espero que esto que les acabo de enseñar les sirva para los futuros análisis que ustedes hagan, ¿bien? Y si no, ya saben que van a encontrar los preanálisis. Como yo siempre digo, todo lo que uno hace lo van a encontrar ya sea en Instagram o lo van a encontrar seguramente en algún video de YouTube. Y como les dije, siempre con el ánimo de compartir este conocimiento con ustedes y que sepan que no es difícil, simplemente hay que prestarle atención. Bien, en este PDF que les voy a dejar en el grupo nuevo, están todos los enlaces, tanto de Telegram, el link nuevo para que ustedes ingresen, el de Instagram, el de TikTok, el de YouTube, ¿sí? Y acuérdense, gente, pasen este PDF porque está bastante bueno y también sepan que existen formas y formas de analizar. A mí me parece que esto es un complemento perfecto para aquellos que tienen un nivel un poquito más avanzado, pero no quita que aquellos que recién están empezando puedan hacerlo también de la mejor manera. Bien. Y bueno, acá prácticamente es donde yo les quería mostrar que lo pasé al grupo, en el grupo que ya no va a estar más, pero les pasé cómo había entrado, ¿sí? Y bueno, espero que lo sepan aprovechar. Así que nos estamos viendo en el siguiente video para explicarles cómo se forma una vela de reversión alcista. Bien, nos estamos viendo, gente, en el próximo video y cuídense mucho. Que tengan todos una excelente semana de trading. Nos vemos pronto. Chau, chau.